Por ahí estamos, por aquí bien también. Pararí, parará. Muy buenas tardes, familia, bienvenidos a Pado GP, bienvenido a la casa de todo aquel apasionado del motociclismo. Que no se os olvide, esta es la casa de todos ustedes. Vaya viernes que hemos tenido con ese FP1 y esa Practi, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante. Muchos sectores donde venían muchos pilotos en rojo y donde destacaba hoy día que Marc Márquez sería el que fuese más rápido, y no lo ha sido, pero sí el más inteligente, vuelve a ser el más inteligente hoy viernes, ¿no? Increíble viernes, como os he dicho, récord del circuito, y el piloto más rápido no ha sido Marc, todos lo sabemos, ¿no? O si no lo sabéis, para eso estoy yo, para deciroslo, ¿no? Ha sido Fabio Di Giannantonio, el piloto de Valentino Rossi. Ojo con este dato que os daré después un pelín más tarde del gran Wisdom Boy, un dato donde hay que tenerlo presente porque las estadísticas así lo dicen. Bagnaia, hemos visto un Bagnaia centrado en un trabajo en concreto. No hemos visto un Bagnaia yendo por tiempo, o al menos así lo he notado yo, y sigue intentando mejorar sus sensaciones con esa moto que no consigue transmitirle nada, ¿no? Y ha estado probando un chasis nuevo, un chasis del año pasado. Y por aquí, por supuesto, la noticia o esa noticia sin confirmar de Jorge Martín, donde los que sois residentes ya aquí en el canal lo hemos estado comentando en directos anteriores. Un Jorge Martín donde tras el test que hizo este pasado miércoles parece que ha visto algo positivo, o se ha centrado un poco más, ha asentado las bases del nerviosismo, de esas inquietudes que tenía, y todo indica a que seguirá con Aprilia al menos en 2026. Había una cláusula en su contrato que podía rescindir de él si la fábrica de Honda le tendiese la opción de ir con ellos. ¿Qué piloto o qué manager pone en un contrato nuevo esa cláusula antes de empezar un nuevo proyecto, ¿no? ¿Y qué fábrica firma eso? Da su consentimiento con eso. Todo esto se debe también a que Honda posiblemente haya retirado, según algunas fuentes que yo manejo, buscando siempre información en otros medios, en informaciones internacionales, tras la presión o el comunicado que hizo Carmelo Ezpeleta en Assen, donde dijo que no escribiría a un piloto si esto no estuviese solucionado por mutuo acuerdo entre ambas partes, o si hubiese un comunicado legal. Honda, tras recibir esa noticia o ese aviso por parte de Carmelo Ezpeleta, el mandamás de MotoGP, de todo este circo, ha dicho: quieto, parado, a mí no me conviene meterme en marrones ninguno, en problemas ninguno, y vamos a dejarlo ahí aparcado, ¿no? También esos buenos resultados de Marco Bezzecchi con Aprilia le ha hecho abrir los ojos a un Jorge Martín que ha probado la moto este miércoles, como sabemos, y ha visto cosas y ha visto evoluciones que al menos así lo ha transmitido él positivamente, ¿no? Pero ya después lo hablaremos más en materia. Vaya vuelta que ha tenido Alex Márquez, vaya vuelta después de esa lesión, de esa fractura de su segundo metacarpiano de la mano izquierda. Lo ha pasado mal, no puede ser tan constante a larga distancia porque esos dolores son cada vez más pronunciables, y bueno, es un tipo que siempre estará ahí en la sombra porque la figura de su hermano Marc siempre es mucho mayor, y es un piloto que siempre está a la sombra, pero este 2024 siempre está ahí, es el piloto más constante y siempre está ahí, un claro candidato al título del mundo este 2024, claro está, si este de aquí atrás se lo permite. Y una de las noticias del día, desgraciadamente para la afición argentina, es que el Gran Premio de Argentina se vuelve
a cancelar, igual a lo mismo que pasó el año pasado, este año se ha disputado, pero en 2026 se cancela el Gran Premio de Argentina. Temas políticos que yo no, por supuesto, no voy a entrar ahí porque ni quiero, ni entiendo, ni debo, ni me pertenece, ¿no? Simplemente esperemos que este gran circuito del Termas de Río Hondo vuelva al calendario lo antes posible, porque es un circuito, un trazado espectacular, con una afición bastante respetuosa y muy buena. Y tranquilo, que como bien pongo en la portada del directo, si os habéis fijado, Marc Márquez lanza ese segundo aviso. El primer aviso fue en la rueda de prensa, en los previos a este jueves de Gran Premio, donde le advirtió al resto de pilotos: tranquilos compañeros, que vengo para llevarme la victoria y vengo para atacar, para ser más fuerte todavía, cosas que aún no habéis visto. Y hoy lo hemos visto, Vuelve a ser inteligente, no es el Marc Márquez que nos tenía acostumbrado, que iba con el cuchillo entre los dientes, siempre siendo el mejor, el más rápido, cayéndose, evitando esas lesiones ahora. Y me parece increíble, ¿no? Me parece increíble. Ha comandado el FP1 desde el primer momento, y en la práctica ha sido tercero, pero con unos matices muy importantes que ahora comentaremos, porque lanza un nuevo mensaje al resto de pilotos, al resto de la parrilla: tranquilo, que he sido tercero, pero ustedes sabéis lo que yo tengo, que ustedes no. Vamos a ver, que lo tengo todo apuntado por aquí, rápido y corriendo. Muchísimas gracias a todos los que estáis habitualmente por aquí en el directo, las personas nuevas que entran en los directos a participar en el chat, siempre lo digo, muchísimas gracias. Ayer hice uno de los directos donde recibí multitud de mensajes en apoyo, y es algo que me enorgullece bastante, ¿no? Me enorgullece bastante, y os lo agradezco enormemente. Antes de empezar, os voy a dejar por aquí una encuesta, a ver si ustedes participáis. Y lo vemos antes de que empecemos a meternos, antes de meternos en faena, ¿no? ¿Quién se llevará la pole position? Marc, por supuesto. DJ Antonio o otros. Iniciar encuesta, y os la dejo por aquí para que ustedes participéis y me lo hagáis saber. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Tito Díaz, hola, buenas tardes a todos, un saludo enorme, Tito Díaz, muchísimas gracias por estar por aquí. Un viernes muy sorprendente en MotoGP, así me lo ha parecido a mí también, Tito. Ha sido un viernes donde el FP1 no ha traído ninguna novedad me refiero que ha sido Marc Márquez el que ha comandado desde primera hora. En los primeros escasos 10 minutos ya ha marcado un ritmo muy superior, 3 décimas en concreto, respecto al récord en carrera del año pasado, y ha sido el índice marcado el que ha hecho, ¿no? En la práctica ha sorprendido, y ha sido una práctica impresionante, donde hemos visto multitud de pilotos que venían en los sectores rojos, todo rojo. El tercer sector es muy difícil, algunos perdía, otros conseguía mantenerse ahí en esas décimas, y nos ha tenido en vilo, porque yo sinceramente, como nos tenía acostumbrado Marc Márquez, esperaba un ataque por su parte, pero no ha sido así, y demuestra una vez más la gran madurez y la inteligencia, la sabiduría que tiene este nuevo Marc Márquez, que con esta mirada ya te está ganando. Es increíble el tío, está en un momento, en su mejor momento, no se puede dudar de él, y no hay que buscar tantas historias de
y la moto y Pecco Bagnaia y el otro y el otro. No hay que buscar o dar tanto rodeo. Es Marc Márquez con una Ducati y su segundo año de Ducati. Y es lo que hay, es lo que hay, no hay más. Yesali ha dicho hola, te devuelvo el saludo, enormemente agradecido de que estés por aquí. César Muñoz, enormemente te devuelvo un saludo y un abrazo enorme. César, muchísimas gracias por estar por aquí. Musol Comú dice, Marc se ha reído de todos con neumáticos muy usados. Mañana les explicará de qué va el tema. Mañana Marc Quartararo y Dilla Pole de mañana. Te lo he dejado, compañero Musol Común, aquí en la encuesta por si me lo quieres dejar dicho. Totalmente de acuerdo. No le ha hecho falta montar neumáticos blandos como al resto y ha sido el único piloto de la parrilla que ha mantenido ese neumático medio trasero, duro delantero, medio trasero. El único piloto de la parrilla a mantener esa configuración de neumático, mientras el resto tenía el blando y encima unos neumáticos con muchas vueltas, unos neumáticos usados. Él ha marcado su tiempo. El objetivo de hoy de la práctica era meterse en esa Q2 y más sabiendo que mañana llueve, mañana da pronóstico de agua y ya está, ha hecho su trabajo. Todos esperábamos de que fuese primero y con mucha superioridad. Evidentemente no, y quien diga lo contrario pues nos estamos engañando entre nosotros y no hay necesidad de eso. Yo me esperaba a un Marc Márquez llevándose la FP1 y llevándose la Practi también, ¿no? Pero más me sorprende estas decisiones que está tomando, donde lo hace más grande aún todavía. Los puntos se reparten mañana, sábado y el domingo, ¿no? Las quali es mañana. Hoy es un entrenamiento y donde el objetivo era meterse en esos Q2 y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido sobre todo con esos neumáticos usados que no ha montado en ningún momento el neumático nuevo blando. Imagínate si lo montas. Ha estado tan solo a poco más de 3 décimas del mejor tiempo de Di Giannantonio. 3 décimas. ¿Ustedes pensáis que si Marc monta ese neumático blando nuevo como han hecho el resto, no recupera esas 3 décimas en Sachsenring, Alemania, su circuito? Evidentemente, ¿no? Evidentemente sí. Tito Díaz dice, ha sorprendido mucha gente Miller dentro, Viñales fuera, Zarco también, Aldeguer fuera, sorprendente. Aldeguer ha tenido un día de pena, tío. Ha tenido 2, 3 caídas y la verdad que me esperaba... Creo que se está desviando del camino, ¿no? Que al menos así lo hablaba yo. Aldeguer lo único que tiene que hacer este año, como ha estado haciendo el principio de la temporada, coger experiencia, empaparse de ese aprendizaje de saber llevar la electrónica, la gestión de los neumáticos, conocer la moto, conocer los circuitos, los puntos de frenada, aprender y aprender. No arriesgar, se puede hacer daño, puede perderse carreras. No tiene que hacer eso. No tiene que arriesgar tanto, no tiene que compararte en este primer año con otros pilotos top, o al menos con pilotos que llevan Ducati, que tienen ya cierta experiencia, ¿no? No te tienes que comparar con ellos, tienes que seguir tu camino. Y el de Aldeguer es en 2026. Y Aldeguer tiene un futuro muy prometedor, tiene un físico que le acompaña y es un chico trabajador y un chico donde muchos dicen... es muy, muy, muy buen piloto. Aldeguer solamente tiene que hacer eso, no tiene que evitar lo de hoy. Los nervios le han podido, las ganas le han podido, y eso es un error ahora mismo. Musol Común dice, Miller hace trampa, vive a escasos kilómetros del circuito. Sí, ya, pero eso no es hacer trampa, ¿no? Eso no es hacer trampa, que cada uno juegue sus cartas y ya está. Tito Díaz, a Viñales también. Viñales lo ha pasado hoy un poquito apretado, Tito. Cambiamos de foto, tenemos que poner al hombre más rápido del día, al piloto de Valentino Rossi, al piloto del VR46 Racing Team, Di Giannantonio, ¿no? El hombre del viernes, ¿quién lo diría, ¿no? Si a ti te dicen a comienzo de temporada, oye, ¿quién va a ser el más rápido del viernes? Nadie diríamos que Di Giannantonio, nadie. Y ahí está lo que siempre digo, no hay que dar las cosas por hecho, no hay que
dar siempre, porque en el mundo de las motos, la lógica, porque la lógica falla, ¿no? La lógica falla. Un tiempazo de Dillan Antonio de 1:19.071, un tiempo muy rápido. Un tiempo muy rápido que lo ha conseguido con esos neumáticos blandos y nuevos. Y bueno, ahí está el tiempo, ¿no? Lo tienes que hacer, no se hace solo. En el FP1 ya vino apuntando manera siendo sexto y eso sí, a 6 décimas de Marc. El FP1 esta temporada está siendo súper importante, al menos yo me fijo un montón en el FP1. Me fijo un montón en el FP1 porque te das cuenta el piloto que tiene ya la moto configurada a sus necesidades, tiene la moto por la mano, tiene esa confianza y ese binomio es un motopiloto que le funciona. Y por supuesto vemos a los hermanos Márquez. Alex Márquez este viernes o este fin de semana podemos dejarlo un poco ahí en el banquillo porque ya sabemos de la lesión y donde ha estado unos 10 días prácticamente sin entrenar al menos moto, ¿no? Y eso pues estos pilotos de élite lo resienten. Un FP1 donde vemos a Marc Márquez siempre, su octava FP1 que lidera esta temporada. Vemos también a pilotos como los de KTM, Viñales Acosta, que cada vez están más cerquitas. Vemos a Fabio Quartararo, que siempre se está quejando de la Yamaha, pero a pesar de Aragón, a pesar de... sobre todo Aragón, hemos visto un Fabio Quartararo que ha ido de menos a más y en un escaso recorrido de tiempo vemos que Quartararo funciona a vuelta rápida con Yamaha, no así su compañero, ¿no? En Twitter, en X, que tenéis aquí la dirección, lo he compartido hoy. No es posible que el 95% de las ocasiones Fabio Quartararo, comparándolo con Alex Rins, su compañero, le saca un mundo en cada entrenamiento, en cada prueba, en las clasificaciones, en carrera, le saca un mundo. Y eso no debería de permitirse. Oye, Marco, es que Alex Rins está lesionado con la pierna, ¿no? Ya, pero si tú no puedes llevar una moto que estás viendo que al menos es rápida, en un corto plazo de tiempo, es rápida, y tu compañero siempre te está sacando un mundo, tendrás que pensarte, o al menos el equipo, de llegar a un entendimiento con él, que Pavesio ya lo dijo hará cuestión de unas semanas, y lo dijimos aquí por supuesto, de que estaban barajando esa opción, y no se ha vuelto a escuchar nada. Pero debería de sustituirlo a algún otro piloto. Está feo decirlo, ¿no? Es un padre de familia, es un chaval, está cobrando por eso, ¿no? Es su vida. Pero esto es la élite del motociclismo. Y si no estás ahí, a ese nivel físico, al menos, para estar comparándote con tu compañero de equipo, deberías de dar un paso atrás, ¿no? Como estábamos hablando de Dillan Antonio, que me desvío un poco del tema, este tiempo en la práctica tiene algo de trampa, ¿no? Algo de trampa con respecto al tiempo de Marc, ¿no? La gran mayoría de pilotos han montado ese neumático blando, a Marc no le ha hecho falta, aún así, de todos esos pilotos que han montado ese neumático blando, Dillan Antonio ha sido el mejor, y de eso no hay dudas, ¿no? Dillan Antonio ha sido el más rápido entre ellos, y es para quitarse el sombrero, ¿no? Eso que se lleva el chaval. Es que es un viernes, pues vale, es un viernes, pero gusta, ¿no? Gusta que tú, un piloto satélite, acabe el primero en una tabla de tiempo. Y lo ha hecho con esos neumáticos nuevos blandos. Mar ha sido el único en tener en la práctica el duro delante y el medio trasero usado. Y tan solo le ha sacado Dillan Antonio a Marc esas 3 décimas, un poco más de 3 décimas. Es lo que he preguntado al principio. ¿Ustedes pensáis si realmente Marc monta ese blando hoy, no queda por delante y no recupera esas 3 décimas? Por supuesto que sí. En una de las cosas que digo es que
Pecco Bagnaia dice que está a tan solo 2 décimas de Marc. Yo digo que está a 4, hay que ponerle el doble, porque estás a 2 décimas para acercarte a Marc y necesitas otras 2-3 décimas para pasar a Marc. O sea, que estás a falta de mucho todavía. Las declaraciones de Di Giannantonio dice lo siguiente. Lo he cogido de un medio internacional, crash.net creo que ha sido, y la traducción, entenderme un poco porque el traductor está un poco fatal. No sé si es porque es viernes y no tiene ganas de trabajar o no sé qué es lo que le pasa, ¿no? Dejadme que os salude por aquí porque si no se van los mensajes para arriba y no os veo. Musol dice, a ver, seguro que tú no lo sabías, a eso me refiero en la performance de Miles. Mañana si no llueve, 1.18.4 dice Musol. ¡Buah! Un tiempo rapidísimo, un tiempo rapidísimo. Mañana en el directo, Musol, si puedes estar por aquí y si llegamos a ese tiempo, si no llueve, me lo dice y me lo recuerda. Agustín Álvarez, saludos en chat, muchísimas gracias Agustín por estar por aquí, te lo agradezco enormemente. Por supuesto, a todos los que entráis aquí de nuevo, os pido por favor que os suscribáis para seguir creciendo en esta bonita comunidad y dejar el like que todos los youtubers o creadores de contenido piden y activar las notificaciones para cuando haga el directo sabéis al instante de que ya podemos meternos aquí en la casa, como siempre digo, de todos ustedes. El canal que yo he creado, pero la casa de todos ustedes, para comentar como buenos amigos, ¿no? Tito Díaz dice, yo digo si no lleve 1.18.6, va a ir rápido, Alex Rins es una pena, pero no sé qué le pasa con la moto, a lo mejor es por la pierna que se lesionó, porque es un pilotazo, Tito, y es lo que acabamos de decir, no dudo de él, o al menos en su mejor tiempo, y tras la lesión de la pierna no ha vuelto a ser el mismo. Ya sabemos que hoy día, como no tengas una Ducati, no lo tienes muy difícil para luchar por la victoria, pero tú te tienes que comparar con tu compañero de equipo. Puedes tener un fin de semana, 2 malos, 3, pero no el 95% de las ocasiones que vemos a un Fabio Quartararo que le saca más de un segundo en cada sesión de entrenamiento a Alex Rins. Y eso no es coincidencia, eso no es casualidad, eso no es suerte para Fabio Quartararo o mala suerte para Alex Rins. Eso es porque no consigues ir rápido y ya llevas muchas oportunidades, mucho tiempo de estar así. José Miguel Mendoza, saludos, muchas gracias Miguel, José Miguel por estar por aquí y dice, Marc Márquez tiene margen para no tener que dar el 100% para probar cosas y así lo ha hecho saber hoy José Miguel, así lo ha hecho saber hoy porque sin montar ese neumático blando como ha hecho el resto, se ha quedado a tan solo 3 décimas, ¿no? 3 décimas. Las declaraciones, como os estaba contando, de Di Giannantonio, diciendo, es genial estar al frente el viernes, pero tal vez solo para los medios y las fotos. Es bueno para el sentimiento, pero solo tenemos que estar concentrados y continuar con nuestro trabajo, dice. Al seguir a Marc, al final de la sesión agregó, siempre ha sido súper rápido aquí, refiriéndose a Marc, así que realmente quería aprender y estudiar lo que está haciendo para actuar así y tratar de seguirlo. Es lo único que puede hacer, fijarte en el mejor, o al menos en este circuito el piloto referencia, ¿no? Que es Marc Márquez. No sabía que los neumáticos eran diferentes en comparación con los de él. Así que tomé un poco más de espacio, hice mis líneas y mi regazo y fue genial. Fíjate, Di Giannantonio iba asfixiado, iba con medio metro de lengua afuera, cuchillo entre los dientes, iba full para sacar ese tiempo porque pensaba que Marc estaba teniendo el mismo neumático que él. La decepción cuando llegó al box y le dijese en el resto, tranquilo, lo ha hecho muy bien, pero es que el otro tiene un neumático duro y medio y lo tiene usado, no ha puesto neumáticos nuevos. ¿En cuánto le he sacado a Marc Márquez? Le ha sacado un poco más de 3 décimas, pero ha sido el primero. Fíjate tú el palo que se tiene que llevar uno, ¿no? Cómo tiene que gestionar un piloto eso, ¿no?
Pero siempre es bueno seguir a un piloto que ha ganado tanto en esta pista como él. Dice, tengo mucha curiosidad por la moto en condiciones húmedas porque cambiamos mucho el equilibrio de la moto en comparación con las prácticas que hemos hecho en mojado a principios del año, donde mi sensación no era fantástica. Ya sabemos que cuando llueve, cuando cae agua, es otro mundo y hay invitados, sorpresas, invitados a esta fiesta del top 3, donde no estamos acostumbrados a verlo. Pero este circuito es muy chungo, es muy jodido. Es un circuito donde vas mucho tiempo inclinado hacia su parte izquierda y tiene dos puntos rapidísimos donde se puede perjudicar bastante un piloto con una caída. Uno es la curva 11, en ese tobogán de bajada, la primera curva de derecha después de tanto tiempo rodar todo ese T3 hacia la izquierda, y la curva 1. Una curva donde te puedes pasar porque viene de esa recta de escasos 700 metros y con lluvia, ese spray que levanta las motos, la visibilidad, una curva muy cerrada donde se redondea mucho, puede ser un punto muy peligroso, muy peligroso. Ya lo vimos a Marc Márquez yéndose al suelo con Honda, creo que fue en 2023, llevándose por delante a Johan Zarco cuando salía del pit lane, porque la salida del pit lane en este circuito se lo tendrían que hacer mirar, porque es de las peores o más peligrosas de la temporada. Y se llevó por delante, ¿no? Gracias a Dios fue muy aparatoso, pero físicamente no se hicieron daños. Tenéis en la encuesta, a todos los que no lo sepáis, en la encuesta, ¿quién se llevará la pole position mañana? ¿Marc Márquez, Di Giannantonio o otro piloto? Dejadme vuestras opiniones por aquí, por la encuesta. Y tenemos que cambiar de piloto y hacer hincapié en lo que está consiguiendo Alex Márquez, en lo que está haciendo Alex Márquez, que es el único que le está haciendo sombra. Desgraciadamente siempre está a la sombra de su hermano, pero está ahí siempre Alex Márquez, muy constante el tropillado, a pesar de esa fractura de su mano izquierda en el segundo metacarpiano que ha sido operado, se encuentra bien, pero claro, no ha podido hacer tandas muy largas y va a sufrir porque las caídas en agua son más livianas, pero las carreras en agua son muy duras también, y son 30 vueltas la carrera del domingo, 30 vueltas porque es un trazado que es un mini circuito, es un karting para las MotoGP, ¿no? El balance del día para Alex Márquez dice, estoy muy cansado, la verdad. Ay, perdón. Estoy muy cansado, la verdad. Y cuando llegas con una lesión es como doble intensidad, doble concentración, pero bien. Y también, sobre todo, he pilotado de una manera muy rígida. Entonces te cansas más. Ha sido un día muy positivo, la verdad. Mucho mejor de lo que... Ahora me están llamando de ahí del trabajo y no se lo puedo coger. Sobre todo he pilotado de una manera muy rígida, entonces te cansas más. Ha sido un día muy positivo, la verdad, mucho mejor. Esta tarde sabía que era importante estar en la Q2, más viendo la previsión que hay para mañana de lluvia. Hay que recordar esa previsión de lluvia. Cuando dice lo de lo que va muy rígido en la moto, lo entiendo perfectamente porque años atrás, cuando yo estaba rodando en circuito, estaba muy bien, te acostumbras al circuito, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero me refiero a esa rigidez que va en la moto. Evidentemente, cuando uno rueda en circuito, pues vale mucho dinero, el dinero que le echa a la moto y después el dinero que te deja simplemente estar un sábado, un domingo metido en un circuito dando vueltas. Mi vida cambió, mis responsabilidades cambiaron y puse otra vez mi moto en modo de calle, con su matrícula, sus luces, todo. Y la primera vez que salí con mis amigos en busca de curvas, haciendo una ruta de domingo por la sierra, me tuve que volver a mitad de camino. Me tuve que volver porque no era capaz. Iba en la moto
como si fuese nuevo, iba en la moto súper rígido, como un palo, no me podía mover, veía la carretera y parecía que me iba a caer en cada curva. Y recuerdo que estaba súper cansado y era del estrés que tenía y la tensión que tenía en el cuerpo, ¿no? Y por eso entiendo perfectamente cómo tiene que estar Alex Márquez cuando dice de esa tensión, ¿no? Dice, el de Gresini no se imagina cuál será su estado físico el resto del fin de semana. Hoy ha estado muy bien, ha sido la primera toma de contacto. Ya mañana te levantas un poquito más jodido. Y el sábado, mañana sábado, es un día muy estresante, ¿no? Cada vez va a ir a peor, lo va a ir pasando peor. Y el domingo esa carrera de 30 vueltas pues va a ser bastante dura, ¿no? Estará filtrado, por supuesto, supongo. Y bueno, esperemos lo mejor, ¿no? Dice, es muy difícil. Es verdad que cuando he probado hacer 8 o 9 vueltas, ahí es donde me cansaba más. Pero al final no llevo la preparación de esta semana y media, del plan de entrenamiento que tenía a priori sin lesión. Se ha pegado unos 10 días que el pobre pues no ha podido entrenar al menos físicamente como estaba de costumbre o lo tenía programado. Entonces también llegas un poquito peor físicamente, pero sobre todo no pilotas de la manera fluida que tienes que pilotar y eso cansa mucho más. Le deseamos lo mejor, por supuesto, a todos y sobre todo a Alex Márquez, ¿no? Para este fin de semana. Y si hablamos de Márquez, tenemos que hablar de Marc Márquez, ¿no? El comienzo de hoy viernes de Marc ha sido lo esperado, ¿no? En el fin de semana, en el FP1, en el comienzo del fin de semana, y yo diría que sin ninguna novedad, ¿no? El protocolo que estaba escrito lo ha cumplido. En escasa 5 o 10 minutos ya había bajado el tiempo del año pasado. Es la octava vez que Marc Márquez lidera esta temporada ese FP1. A tan solo 10 minutos ha conseguido, como bien os he dicho, bajar el récord de carrera del 2024. Joder, tío, a ver qué pasa hoy que se queda esto pillado. El móvil, a ver qué coño pasa aquí. Disculparme, ¿eh? No es cosa mía. La tecnología falla. El récord de carrera, como estaba diciendo, de 2024 fue 1.6. Él ha sido en el FP1, en esa primera toma de contacto, ha sido 3 décimas más rápido que en 2024. Ojo al dato de Wisdom Boy, el gran Wisdom Boy, a ver si le echo el teléfono para que vuelva aquí al directo y comente con nosotros sus impresiones. Un chico donde es muy analítico y dice el 86% de las veces el piloto que ha salido líder de Alemania se ha llevado el título de MotoGP. El 86% de las veces que un piloto ha ganado o ha salido líder, mejor dicho, de Alemania, se ha llevado el título a final de año. Eso no le ha pasado, por ejemplo, a Pecco Bagnaia en 2024, donde se llevó la victoria al menos, ¿no? Mis sensaciones de Marc Márquez, creo que es la misma de ustedes, ¿no? En la práctica no hemos visto un Marc Márquez forzado, al menos así lo he visto yo. No he visto un Marc Márquez buscando. Lo hemos visto fluido, lo hemos visto tranquilo, sereno, con muchísima confianza y gestionando bien ese exceso de confianza y sin cometer grandes errores. Hemos visto una salvada y sin probar la grava, ¿no? Que es muy importante hoy día a un piloto con más de 30 años donde se resiente más de esas caídas. No ha cometido riesgo, ¿no? Sin montar neumáticos blandos, como hemos dicho ya estas anteriores veces, se ha quedado a tan solo 3 décimas. 3 décimas, ¿qué es lo que es eso? 3 décimas, por Dios, eso no es nada. Eso no es nada. Su objetivo era meterse de lleno en la Q2 y así ha sido. De primera hora ha marcado ese tiempo. Por ese pronóstico que había o ese riesgo de posible lluvia hoy viernes, no ha llovido y ha hecho lo que tenía que hacer, meterse en la Q2
y dejar un segundo mensaje como os he dejado en lo que es la pantalla, en la imagen del directo, ¿no? Marc avisa la segunda vez. Avisa la segunda vez porque ya avisó ayer jueves diciendo que pasaría al ataque y que se llevaría la victoria, que viene aquí para ganar. Y hoy ha lanzado, tras finalizar este viernes, su segundo mensaje. Oye, me he quedado a 3 décimas sin ir al 100%, a pesar de que él diga que está pilotando al 100%. Yo creo que tiene guardado, yo personalmente, no tiene que ser mi opinión la correcta como digo, pero creo que Marc tiene guardada esas 2-3 décimas por si acaso, ¿no? Por si alguien peligroso se le acerca y tiene la necesidad, la obligación de usarla. No hemos visto un Marc Márquez forzado y por supuesto no hemos visto un Marc Márquez buscando ese time attack montando neumáticos blandos. Ha montado el único que ha mantenido ese duro delantero usado, medio trasero usado, y se ha quedado a poco más de 3 décimas del mejor tiempo de Di Giannantonio. No había necesidad. Siempre lo llevo diciendo esta semana. Marc es el piloto que ahora más puede perder y el que menos debería de arriesgar. Tienes que gestionarlo y así lo está haciendo. Y hoy ha mostrado otra vez esa exquisitez que tiene este tío en la cabeza de saber gestionar, ser inteligente y salirse con la suya. Y más si mañana, el pronóstico es de agua, más si mañana se cumple ese pronóstico de agua. Todo cambia, ¿no? Voy a ver la encuesta, a ver cómo estáis. ¿Quién se llevará la pole position mañana? Me hace hasta gracia, porque es que está claro, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo. 89% se lleva la pole position Marc Márquez. ¿Qué me decís por aquí? Ederson José, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos desde Venezuela, gracias amigos. Voy a Alex en la pole porque la tarea para mañana es ganar la pole para no tener tanta presión con los demás en la primera curva. Pues mira, podría ser, ¿no? Podría ser, es una buena opción, Ederson, y por supuesto la comparto porque a una vuelta Alex Márquez puede ser muy rápido, En la distancia larga pues ya es más jodido, pero claro, clasificándote bien en este circuito puede tener ese extra de ese plus, porque es un circuito como Assen es muy largo, pero me explico, es un circuito como Assen porque es un circuito con una única trazada. Te metes en un tubo, como yo digo, te metes en un tubo donde no te puedes salir de ese tubo, no te puedes salir de esa trazada. Estás girando mucho tiempo, es un circuito donde la potencia de la moto no destaca y lo que destaca son 2 puntos clave como en Assen. No perder esa trazada perfecta para impedir que te pasen y tener la moto con una puesta a punto que te permita frenar donde, cuando y como quieras, como hizo Marc Márquez en Assen. En esos 2-3 puntos, curva 12, después de ese tobogán bajada, curva 13, entrada a meta de izquierda con una pendiente muy inclinada, y en la curva 1, después de esa recta de 700 metros, donde es una recta, un punto muy, muy importante, ¿no? Ya que estamos hablando y os veo por aquí las encuestas, bueno, dice Tito Díaz, hoy se lo tomó con mucha tranquilidad vamos a decir, pero se ve muy seguro con la moto y el equipo. Pues sí, Absurdo Davero ha dicho hola, muchísimas gracias, compañero, por estar por aquí, muchísimas gracias. One. Capán Live MotoGP, muchísimas gracias. Antonio, buenas tardes, Marco y amigos moteros, muy buenas tardes, Antonio, tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Pongo otra encuesta, a ver que me respondáis ustedes. Ya tengo claro, o tenemos claro quién se va a llevar la pole position a pesar de la lluvia, pero veremos a ver el ganador de la
sprint. Por supuesto, Marc. Por supuesto, tenemos que poner... ¿A qué otro piloto pongo? Que esté ahí un poco camuflado. Vamos a poner... ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Vamos a poner... que hoy lo he visto fuerte. A pesar del tiempo. Y añadir otra opción. Otros. A ver... iniciar encuesta, por ahí os lo dejo. ¿Quién será el ganador de la carrera sprint? Marc Márquez, por supuesto, será el gran votado seguro, a pesar de la lluvia. Hay que tener muy en cuenta la lluvia, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta la lluvia porque Marc no quiere hacerse daño, no debe de cometer riesgo. Ahora llega Breno y puede perder muchos puntos más que ganar, ¿no? Estamos viendo un Pedro Acosta que está muy cerquita de esa victoria, se la merece y puede arriesgar más de lo debido. Y es un piloto muy duro donde cierra mucho las trazadas, recorta muchos metros en la curva. Hoy se ha ido al suelo en esa curva 11, gracias a Dios no le ha pasado nada. Y hay que tenerlo siempre pendiente a Pedro Acosta, ¿no? Un piloto que está, como dicen muchos del resto de pilotos, que está tocado con la varita, ¿no? Es un piloto especial que todos los equipos quieren a Pedro Acosta, ¿no? Y en la tercera opción os he dejado otros. En ese otros pues entra todo el resto, algunos que a ustedes se os venga a la cabeza y me lo dejáis por aquí por comentarios, ¿no? Jehová dice Carlos de Maracay, Venezuela, el monstruo es Mar. Muchísimas gracias, Carlos, por estar por aquí, tío, de Venezuela. Mucha gente de Venezuela me sigue y os se mete aquí en el directo. Y por supuesto a toda la gente nueva, que veo mucha gente nueva por aquí, os invito a suscribiros y ayudarme a crecer, ¿no? Con ese like que me permita hacerme mi huequecito en este mundo de YouTube, donde siempre digo que no me intento comparar con grandes comunicadores como Pesino, Dura la Vida, evidentemente, Nico Abad, Fran Santa Clara, grandes comunicadores, Luis Zúñiga y otros canales, ¿no? Alexander Cardona, ¿tú crees que Marc gana el campeonato este año? Alexander Cardona, te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que Marc Márquez no ganará el campeonato este año? Es evidente, ¿no? Hay que ser ciego para no ver eso y estamos viendo un Marc Márquez que está un pasito, ha dado un paso extra, el cual el resto de pilotos no son capaces de llegar, ¿no? Y como digo, creo que vemos a un Marc Márquez que no lo vemos, a pesar de que él diga que sí, no lo vemos al 100%. Creo que tiene guardada siempre esas 2 decimitas en el bolsillo por si alguien le peligra, le disputa esa posición. Antonio dice, en la sprint Dilla puede estar ahí, delante de Alex, pero en carrera Dilla tercero. Alex lo tiene jodido Antonio por esa mano y lo ha dicho y lo hemos comentado aquí que sufre después de 8 o 9 vueltas, sufre, ¿no? Y bueno, veremos a ver, ojalá me equivoque y veamos a Alex rematando un fin de semana como nos tiene acostumbrados afortunadamente, ¿no? Absurdo Davero dice, hola, soy italiano y estoy estudiando español, quiero mucho como tú hablas y es muy claro y es muy fácil comprender tus palabras. Buah, pues anda que si yo soy fácil de comprender, siendo sevillano, que aquí en Andalucía nos comemos ciertas palabras y tenemos nuestra forma de hablar, ni mejor ni peor, nuestra forma de hablar, pero Absurdo Davero, para tu información, los directos, después de subirse, pongo los subtítulos tanto en inglés como en italiano para que la gente, si no entiende el idioma español, al menos pueda leer los subtítulos en italiano o en inglés, ¿vale? Para vuestro interés. Bienvenidos moteros italianos, dice Antonio, que bueno es Antonio, tío. Alexander Cardona, ¿será que Jorge Martín volverá a tener el ritmo que tenía antes? Mira, yo creo que hay tres pilotos que le
podrían estar a la altura, si sus motos se lo permiten, a la altura de pelearle la posición a Marc Márquez. Uno es Fabio Quartararo, otro es Jorge Martín y otro es Pedro Acosta. Creo que son 3 pilotos que serían constantes si su moto, su prototipo se lo permitiese y estarían habitualmente haciéndole entorpecer, al menos dándole bastante ruido a Marc Márquez, ¿no? Las declaraciones de Marc Márquez hoy. El objetivo él lo tenía muy claro, ¿no? El objetivo era estar en la Q2 con el primer neumático. He visto que he hecho un tiempo para poder pasar el corte y a partir de ahí ya he decidido seguir probando el neumático medio trasero. Él tiene el objetivo puesto, él sabe lo que es capaz de hacer. No preocuparse equipo, no preocuparse Ducati, que el tiempo lo saco yo cuando quiera, ¿no? Vamos a centrarnos en la carrera, en el neumático, que es lo que da punto, ¿no? Y así lo ha hecho saber. Si hacemos caso de las previsiones del tiempo, todo indica que la próxima vez que subamos a la moto en seco será el domingo para la carrera. Así que quería tener clara la elección de la goma media. De cualquier moto, el ataque al tiempo, por lo que sea, no es nuestra mejor arma en este circuito, pero de ritmo estamos muy bien. No quiero hacer cambios en la moto y empeorar el ritmo de carrera. Si llueve, el objetivo es estar en las 2 primeras filas. En seco es difícil, pero en lluvia aún más descifrar el riesgo, el beneficio y dónde está el límite. Hay que entender la situación del campeonato y que la semana que viene hay otra carrera. Hay que tener en cuenta el tema de los dobletes y las lesiones. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera, pero un piloto nunca puede salir a la pista pensando en que no quiere hacerse daño. No quiere hacerse daño Marc Márquez. Y lo hemos dicho, esos más de 30 años ya se resienten en el cuerpo, las lesiones duelen más y son más duraderas en el tiempo. No es lo mismo caerte con más de 30, a pesar de que es un tipo joven, a caerte con 18 o 20 años, ¿no? Y Marc evita eso. Ya le pasó en Assen, donde el viernes se pegó 2 buenas hostias, con perdón de la palabra, y el sábado le preguntaron y dijo: hoy otra caída no lo hubiese aguantado. Y sacrificó un poco lo que es el riesgo de la pole position, donde hizo cuarto en Assen, pero el tío, a pesar de no ser el más rápido, ganó. Y aquí lleva la misma estrategia. No le va a hacer falta ser el más rápido, que lo será, pero no le va a hacer falta ser el más rápido. Evita esas caídas, ese riesgo, como él bien dice, viene Breno. Y se puede hacer bastante daño o puede perder muchos puntos. Es el piloto que más puede perder y el que menos debería de arriesgar. No tiene necesidad. Le saca un puñado de puntos a todos, ¿no? Pero este tío es un animal y cuando se echa su visera para abajo ya sabemos lo que toca. Es un circuito donde tiene una única trazada correcta. Él va en esos 2-3 puntos de frenada, lo va a potenciar en el setup de su moto y así lo hizo en Assen y así creo que lo hará aquí y será lo más sano y lo más coherente, ¿no? A mí, sinceramente, me está sorprendiendo este año no lo rápido que está yendo, porque las personas que enterraron, entre comillas, y perdonadme por la expresión, a Marc Márquez, cuando estaba en su momento más duro, no va a volver a ser el mismo, una lesión, se debería de retirar. Esta gente nace uno cada 10, 20 años. Ya a esta gente no se le olvida pilotar. Y Marc Márquez, pues hoy día hace falta una moto competitiva, una moto que te permita ganar, porque el balance entre la posición de la moto y la posición del piloto, desgraciadamente hoy pesa mucho más esa moto, ¿no? La figura de la moto. Y como no tenga hoy día una Ducati, como bien sabemos,
es muy difícil disputar un campeonato, ¿no? Al menos poder luchar por ese top 3. Ya sabíamos que Marc Márquez, el tiempo que dejó el Honda para irse a Ducati, que es admirable porque renuncia a un montón de millones, por mucha gente que lo critique, ¿no? A un montón de millones, un equipo donde se ha criado para irse a un equipo satélite prácticamente gratis. Y su objetivo era estar donde está. Todos sabemos que si está en Ducati con la moto roja, los resultados iban a ser estos. Pero a lo que yo iba, lo que más me sorprende no es los resultados que está obteniendo Marc Márquez. Vamos a poner el móvil a cargar. No es los resultados que está obteniendo Marc Márquez. Es la madurez, es la inteligencia que ha ganado, es la sabiduría y cómo está enfocando cada fin de semana. Cómo ha aprendido este tío. Y si antes era bueno porque era el más rápido, ahora es mejor piloto porque sigue siendo igual de rápido o más. Y encima esa inteligencia que se ha ganado, ¿no? Esa inteligencia que se ha ganado. Os leo por aquí. A ver, Alexander Cardona, sobre la situación de Pecco, creo yo que se trata más de confianza de él mismo, pues tienen buena salida, pero se empieza a desboronar en carrera. Alexander, hoy Pecco ha probado un nuevo chasis de 2024, ¿eh? Ducati le ha proporcionado un chasis de 2024, ya que sabemos que el propulsor no lo puede tocar, y bueno, la verdad que necesitará rodaje, necesitará tiempo para saber si realmente necesita ese chasis, pero pasos están dando. Tito Díaz dice que estén Acosta, Viñales, Alex, Márquez, Pecco, Fabio y Marc sería un mundial increíble y lo veremos seguro, ojalá sea así. Ricardo Galindo, Marc Márquez, el mejor de todos los tiempos, mejor que Rossi desde Chile. Saludos enormes, Ricardo, muchísimas gracias por estar por aquí. Ederson José dice que piensas de Miller a principio de la P1, logró asomar una esperanza. Pero sabemos lo que hay. Jack Miller es igual que Johann Zarco, puede llegar a una carrera y ganar, puede llegar a una carrera y hacerte un top 5, incluso meterse en un top 3 y todos quedan maravillados. Pero a la siguiente carrera lo vemos el 10, el 12, ¿no? Y como en la vida misma, en este campeonato, la constancia, con tanto estrés que llevamos de carrera, tanto en sprint como en carrera larga del domingo, la constancia es un punto fundamental y son pilotos que no son constantes, rápidos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Constantes no lo son. Antonio dice, Miller es rápido a una vuelta, siempre lo ha sido, su problema es que en carrera viene abajo, es lo que acabamos de hablar. Pablo Blanco ha dicho, hola, te devuelvo, saludos Pablo, muchísimas gracias a todos los nuevos que estáis por aquí, que os invito a suscribiros, y para los que no lo sepáis, hay un grupo de WhatsApp que creé hace ya tiempo de Paddock GP, en la descripción de cada vídeo, en la descripción del canal lo tenéis, que podéis acceder fácilmente a través de ese enlace y que por supuesto es gratis, y habemos muchísima gente maravillosa que compartimos un montón de información. Daniel López Maza dice, si pones vídeos mientras hablas sería mejor que ver tu cara todo el rato, te lo digo en el buen sentido, lo entiendo, porque hay que tener estómago para ver mi cara todo el rato, ¿no? Pero Daniel, te comento una cosa, el formato que tengo ahora mismo es este, lo hago solamente con el tema del móvil. Mis circunstancias personales son estas, pero gracias a Dios dentro de unos meses me dan mi vivienda nueva que me he comprado junto a mi mujer y mi niño, tendré ya un setup, podré hacer el contenido habitual en horizontal y tener otros medios que ahora mismo no tengo, y donde poder compartir con ustedes imágenes, poder compartir vídeos, noticias y hacer más ameno. Pero mientras os pido por favor que me aguantéis un poquito, aguantéis esta cara horrible y me hagáis seguir creciendo para cuando llegue el momento
tener ahí bastante apoyo por parte de ustedes y seguir empujando hacia arriba el canal como lo estamos haciendo. Te entiendo perfectamente, Daniel, te entiendo perfectamente. Antonio, con la buena cara que tiene Marco, ¿para qué quieres vídeo? Dice, bueno, era Antonio. Antonio, eres bueno y encima mentiroso, tío. No, hombre, es broma. Tito Díaz dice, pero se ve que en este circuito están casi todos más apretaditos, menos mal, todos los demás están apretados. Es que yo creo que hay dos carreras en San Serrín. Está Marc Márquez y después está el resto. Y es así, ¿no? Ederson dice, lo importante es que llegue el mensaje y la información poco a poco, hermano. Sí, es así, Ederson. Intento al menos que sea agradable estos ratitos. Y cuando ya cambie de estancia y tenga yo mi piso, os enseñaré donde estoy ahora mismo y os vaya a quedar helado, ¿no? Y me entenderéis perfectamente, ¿no? Ricardo Galindo dice, muy bueno su programa, es precioso y consigo te felicito desde Chile, gracias, saludos y viva Marc. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias, enormemente agradecido por tus palabras y me enorgullece bastante que te guste este contenido, ¿no? No me intento, siempre lo digo, no me intento comparar con otros canales grandes, otros comunicadores maravillosos como tenemos, Nico Abad, el canal de Dura la Vita, Pesino con muchísima información de primera mano, Luis Zúñiga, Fran Santa Clara, grandes comunicadores. Yo me intento hacer mi huequecito, ¿no? Y por eso necesito la ayuda de todos ustedes, que ya sabéis que no cuesta nada, no quitan tiempo, simplemente darle a suscribirse al canal, a un like, que pasa mucha gente por el directo y los likes son menos, y bueno, ayudarme, ¿no? Ayudarme con esas cositas, ¿no? Alexandre Cardona dice, ¿será que Toprak tomó la mejor decisión de subir a MotoGP sabiendo la calidad de pilotos que hay cuando él en Superbike es superior? Pues a mí uno de los pilotos que me flipa, por supuesto, es Toprak, ¿no? Y lo digo, al menos hasta el momento es uno de los mejores frenadores que ha tenido el motociclismo. ¿Que pueda hacer grandes resultados en MotoGP? Pues evidentemente, está por ver, ¿no? Está por ver. Mira, ha entrado mi mujer aquí. Mira, mira mi mujer. Hola, la guapa. Que no sale, no te preocupes. Me tiene loco, me tiene loco. El caso de Jorge Martín, ¿no? El caso de Jorge Martín es un tira y afloja. Para muchos ya es cansino. Y para muchos es un tema que no les gusta, ¿no? Lo comentamos en esta semana que tras el test que hizo el miércoles en Misano con la MotoGP, con esa Aprilia tan odiada, entre comillas, ya no es tan odiada. Es una moto donde ha sacado muchos puntos positivos, su positividad también respecto al equipo ha crecido, lo han recibido como ese campeón del mundo que es, con ese trato oficial como debe de ser, y la verdad que se ha llevado buenas sensaciones hasta tal punto que se está diciendo o se ha confirmado ya en algunos medios que seguirá en 2026. Yo creo personalmente que es la mejor decisión, No puedes abandonar un proyecto que sinceramente no ha probado la moto. No ha terminado un gran premio por las lesiones, pero no ha terminado un gran premio. ¿Está teniendo buenos resultados con Marco Bezzecchi? Sí, lo está teniendo. ¿Que Jorge Martín sobre el papel mejoraría esos buenos resultados? Sobre el papel sí. Y sería un error cumplir esa cláusula que tiene ese contrato que a mí me deja helado, porque me sorprende que un manager, un piloto, entre en un equipo nuevo, en Aprilia, y antes de empezar en el contrato te diga, oye, yo puedo decidir mi futuro, a partir de tal gran premio puedo rescindir el contrato si Honda me ficha para 2026 y Aprilia
sea tan torpe, digamos, de decir sí. ¿Qué pasa? Aprilia, la marca, el grupo Piaggio, muy fuerte, ¿no? En Italia, muy fuerte. Dorna, Carmelo Espeleta, dijo, oye, tranquilidad, porque yo no voy a inscribir a un piloto que está en este proceso de tira y afloja si no llegan a un acuerdo mutuo o hay algún organismo legal que diga que, oye, este contrato finaliza aquí o sigue aquí, ¿no? Y no voy a inscribir a un piloto para 2026 en otra escudería, en otra fábrica como es Honda. Según fuente, no que a mí me digan, porque yo no soy nadie, yo soy un aficionado de sofá como todos ustedes, ¿no? No me pongo medallita, oye, me han llamado, me han dicho, yo no tengo contacto ninguno. Tengo conocidos, pero no tengo contacto ni quiero usar eso. Simplemente busco en muchos medios internacionales, incluso en medios japoneses, ¿no? Ya que hablamos de Honda y Yamaha, pues busco ahí, ¿no? Busco información ahí. Después la traduzco, lo copio todo, lo traduzco y a través de ahí pues busco mi información. Y hay medios que dicen, y son medios que no son poca cosa, son medios que en su país son muy reconocidos, muy grandes, ¿no? Como puede hacer aquí, no sé, el diario AS, diario Marcas en el deporte y cosas así. Donde dicen que tras esa advertencia de Carmelo Espeleta, Honda, Alberto Puig, ha dado ese pasito para atrás. Ha dado ese pasito para atrás. Oye, yo no me quiero pringar aquí, no quiero tener problemas con Dorna, no quiero tener problemas con Carmelo Espeleta. Y hasta que tú, Jorge Martín y Aprilia resuelva esto, cuando tú ya lo tengas todo solucionado, entonces ya entraré yo. Claro, entonces esa cláusula donde dice que ficharía por Honda, no la pueden cumplir. Tampoco Aprilia está dispuesta, como ha solicitado por parte de Jorge Martín y al TAS, Tribunal Arbitrario Supremo, no sé, una historia de esta rara, ¿no? ¿Qué hace eso? Retrasar más y alargar más esto, que al único que perjudica es a Jorge Martín. Pero claro, ¿hasta qué punto puedes tú obligar o te beneficia obligar a ti tener por obligación a un piloto que no quiere estar en esa marca, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Que Jorge Martín no quería estar ahí y su representante Valera lo ha dicho, ¿no? Al igual que también dijo que Pedro Acosta no está feliz, que está infeliz en KTM y que la única salida diferente a Jorge Martín de Pedro Acosta sería que KTM le deje libre, ¿no? Evidentemente eso no va a pasar y ya sabemos, al menos hoy, de que todo apunta también a que Pedro Acosta va a seguir en KTM en 2026. No le queda otra, nada más que agachar las orejas y trabajar. Jorge Martín seguirá en Aprilia, según se dice, sí. ¿Es un rumor? ¿Es una información cercana? Sí, ¿no? ¿Es la mejor decisión? Yo, Marcos de Paddock GP, un aficionado de sofá, creo que sí, que sería lo más conveniente, ¿no? Que sería lo más conveniente. Y no dudo de la capacidad de que Jorge Martín le pueda pelear estando con una moto competitiva, que ahora Aprilia es más competitiva que Honda, le pueda estar peleando ese podium a los hermanos Márquez, a ver qué me decís por aquí. A ver. Me dice Celina Vera, ole, tú Celina, me dice, hola, tú Celina, no sé lo que quiere decir, pero gracias Celina por estar por aquí. Tito Díaz, yo me quedo contigo, Marco, para mí eres un crack, muchas gracias, Tito, muchísimas gracias, tío. Ederson dice, si no me equivoco, creo que Toprak comenzará a dar fruto, por lo menos después de 4 grandes premios. No lo sabremos, Ederson, porque es hablar por hablar y son suposiciones que tengan cada uno. El cambio de Superbike a MotoGP es un mundo totalmente diferente, tanto en potencia
como en electrónica, aerodinámica y sobre todo, que lo dicen mucho los pilotos, esos frenos de carbono, ¿no? El sistema de frenado, nada tiene que ver, ¿no? Veremos a ver, porque el salto que han dado muchos pilotos de Superbike a MotoGP no ha cuajado, no ha sembrado sus frutos en MotoGP y es algo que lo tiene en contra Toprak hasta que demuestre lo contrario. Celina Vera ha dicho hola, así sí te entiendo. Muchísimas gracias, Celina, por estar por aquí. Patricia Gómez Gil, muchísimas gracias. Alexander Cardona, saludos desde la Uribe, Colombia. Buen stream. Muchísimas gracias, Alexander Cardona. Por supuesto, os invito a todos que os suscribáis y me deis ese empujoncito a seguir creciendo. Antonio, qué bueno ver más mujeres en el chat. Nuestro deporte necesita vuestra afición. El Mundial Femenino es espectacular y crea afición también. Pues la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Cuando yo voy a los circuitos, veo una cantidad de mujeres que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Yo llevo años yendo al circuito de Jerez y llevo un montón de años donde hice allí una amistad increíble. Yo soy de Sevilla y hice una amistad con una pareja de Ceuta. Y son uno de mis mejores amigos, a pesar de que lo tengo en la distancia y no pueda estar todo el tiempo que me gustaría estar con ellos, ¿no? Y él va con su mujer a todos sitios, a todas las carreras y compartimos esas opiniones cuando estamos allí y es maravilloso y estás viendo allí rodeado de chavales, de hombres mayores, personas no tan mayores, de todas las edades, mujeres, muchas mujeres. Y después, pues, es bonito verlo aquí en el chat también, ¿no? Y me enorgullece de que la gente se pare a verme y a escucharnos. Yo veo en las métricas, evidentemente, el porcentaje es mayor el de hombres que el de mujeres, pero sí, las mujeres son necesarias en la vida, son muy necesarias, son muy importantes, sobre todo tenerlas a la vera de nosotros, ¿no? Porque yo no me imagino mi vida sin mi mujer, no me la imagino, no sería capaz de ni siquiera imaginármelo. Así que es muy bonito ver, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, de ver mujeres aquí en el chat dando sus opiniones, ¿eh? Dando sus opiniones. Tito Díaz, mi opinión es que es una tontería cambiar ahora porque el 27 se va a cambiar el reglamento y las motos van a ser todas distintas y para todas las marcas, a ser una incógnita. Y el 27 todos libres. Pues sí, Tito, pues sí. Fíjate tú el trabajo que está haciendo Yamaha, que está siguiendo dos evoluciones, ¿no? Están evolucionando ese 4 en línea y siguiendo la evolución del V4. El V4 con una base de un motor 1000, donde ya sabemos que en Misano, según han dicho, hará un wildcard, ese gran premio con ese nuevo concepto de la nueva Yamaha M1 V4. ¿Será Augusto Fernández o será Andrea Dovizioso? Mucha parte de Yamaha están diciendo que posiblemente utilicen a Andrea Dovizioso por la parte mediática, ¿no? Más corriendo en su casa, en Italia. Y después de evolucionar ese V4 con un motor 1000, imagínate al año siguiente cambiarlo a 850. Están teniendo un trabajo estratosférico Yamaha. Estratosférico, y de eso no hay duda, para que después veamos a pilotos como Fabio Quartararo, que nada más hace quejarse. Es que, como bien ha dicho esta semana, es que quiero un proyecto ganador y lo quiero ya. Oye, pues mira, Fabio Quartararo, no lo hubiese firmado ese montón de millones que tú puso Yamaha sobre la mesa y lo firmaste de momento, ¿no? Después de pegarte semanas y semanas quejándote como estás haciendo ahora. Hubiese buscado otra montura, hubiese buscado otro equipo, ¿no? Que tuviste oportunidad para ello y no lo hiciste. Entonces, si te quedaste en Yamaha, digamos, por dinero, que es lícito, oye, es lícito, ojalá me viese yo en esa situación también, ¿no? Pues ahora solamente toca pechugar y aguantarte, ya está, ¿no? Y Yamaha pues está haciendo un trabajo estratosférico. Familia, más de una horita de directo, ya sabéis que no me quiero alargar más de una hora. Ahí voy a ver la encuesta, el 90%
Decís que gana Marc Márquez, el 89%, ¿no? Ninguno Pedro Acosta, no veis ninguno capaz de que Pedro Acosta gane mañana. Increíble. Nada, muchísimas gracias. Mañana estaremos por aquí. Espero veros a muchos de ustedes. Ya sé que es verano, sé que es una época complicada, mucha gente de vacaciones, mucha gente en las piscinas, en playitas. Y a mí, gracias a Dios, me queda poco porque ya el lunes creo que cojo vacaciones. El lunes, martes cojo vacaciones. Y por supuesto estaré por aquí, pero hay que aprovechar ese parón que tenemos ahora de motos y después de Breno, donde desconectaremos un poco y estaremos in situ nada más con la familia, porque la vida son momentos, ¿no? Son momentos, son recuerdos y eso es lo que nos tenemos que llevar. A todos los nuevos que estáis por aquí, que pasáis mucho, por favor suscribiros, hacerme esa ayudita totalmente gratuita por vuestra parte, para seguir empujando el canal hacia arriba como estamos creciendo y haciendo esta bonita comunidad. Y a todos los que queráis entrar en el grupo de WhatsApp de PadoGP, en la descripción de cada vídeo, en la descripción del canal, tenéis ese enlace totalmente gratuito. Familia, muchísimas gracias a todos los que os apuntáis ya diariamente a verme esta cara como ha dicho el amigo, y vendrán cosas mejores, vendrán tiempos mejores, lo tengo todo programado y a una cosa no me gana nadie, que es a constancia y a cabezón, porque cuando enfoco mis ideas, ese es el camino que tengo que seguir para conseguirlo. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, que paséis un maravilloso viernes y un increíble fin de semana. Acordarse también, aparte de MotoGP, tenéis Superbike en Donington Park. Increíble las carreras de Superbike. Si os gusta el motociclismo, verlo porque es flipante. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.